Vamos a hablar en escenarios de algunos personajes del siglo XIX rescatados por un escritor, Juan Basterra, que nos está acompañando. Yo les voy a leer un poco quién es Juan para que podamos conocer también su obra. Nació en La Plata el 27 de junio de 1959, es profesor en biología, tiene varias novelas: La cabeza de Ramírez, El amor y la peste, Tata Dios, La cruz y la espada, y están editadas por Editorial Barenhaus. Además publicó en medios tanto nacionales como la provincia del Chaco, donde vive actualmente, y vamos a conversar con él acerca de algunas novelas que rescatan personajes fascinantes de nuestra historia, fundamentalmente la historia del siglo XIX. Hola, Juan. Hola, muchas gracias por invitarme al programa. Bueno, deseando contestar tus preguntas. Juan, tus personajes nos llevan al siglo XIX. ¿Qué te llama la atención de este siglo en el que la Argentina empezaba a conformarse política, institucionalmente, y en el que ya aparece este fenómeno que es la inmigración? Bien, a mí siempre me interesó la Argentina del siglo XIX por muchas razones. Primero, por una cuestión de formación. Mi abuelo fue maestro de escuela, fue director de escuelas, y de muy pequeño él me refería muchas historias del suelo argentino. Después, por una inclinación natural hacia las lecturas que referían episodios del siglo XIX, no solamente el Martín Fierro, sino también otras obras anteriores, inclusive al Martín Fierro y posteriores, Juan Moreira, por ejemplo. Y siempre tuve una cierta predilección hacia determinados personajes con características muy fuertes. Me gustaban como lector. Y cuando decidí comenzar a escribir hace algunos años, pensé que el camino que tenía que seguir, yo era bastante grande ya, muy grande, pensé que el camino que tenía que seguir era ese, es decir, tomar algunos personajes que me gustasen, que me fascinaran, puedo utilizar esta palabra, y tratar de novelar algo sobre ellos. Y así, bueno, en 6 años surgieron 4 libros, 3 de los cuales toman a personajes reales, y uno es una novela plenamente ficcional, pero en la que intervienen algunos personajes que vivieron durante esa época. Y todos están ubicados entre comienzo del siglo XVIII, porque de hecho 2 de las novelas son una suerte de biografía novelada de los caudillos. Una es de una matanza xenófoba en el Tandil de 1872, ya mucho más adelante, y la otra está ubicada en la Buenos Aires de la fiebre amarilla del año anterior, 1871. Bueno, justamente Tata Dios se llama esta novela que retrata a este personaje fascinante, pero también temible, que lidera una masacre a los inmigrantes, algo que también como derriba el mito de la Argentina solidaria con la inmigración, ¿no? Exactamente, sí. Vos sabés que Tata Dios es el apelativo que se le daban a los curanderos de la campaña bonaerense. Tata Dios era un curandero. Tandil en ese entonces, en 1871 y 72, era prácticamente el fin del mundo blanco, por así decirlo, porque más al sur de Tandil había muchas tierras que no estaban conquistadas, y Tandil era un poblado en ese entonces de poco más de 4.000 habitantes, donde había muchos inmigrantes. Bueno, este hombre, Jerónimo Solanet se llamó, o de Solanet según algunos, fue un hombre que fue conchavado, fue contratado por un hacendado de la zona, llamado Rufo Gómez. Rufo Gómez lo lleva desde Azul a Tandil, le da un rancho, le dice. ¿Por qué lo lleva? Porque quiere curarle la jaqueca a la mujer, las jaquecas permanentes que tenía la mujer, las migrañas. Y entonces le da del lugar, usted puede hacer acá lo que quiera, si quiere, para hacer, yo le doy la comida, le doy el lugar, y usted, pero la cura es mi esposa. Bueno, Solanet no hizo solamente eso, tenía, digamos, en los pocos meses que estuvo en Tandil, tuvo muchas personas a las que curaba, y comenzó a implantar una prédica milenarista, xenófoba,
contra los extranjeros. Xenófobo porque él veía en los extranjeros la causa de todos los males. Justamente es una época de gobierno de Sarmiento, corrientes inmigratorias que llegan. En Buenos Aires la mitad de la población era extranjera, por ejemplo. Y en Tandil aproximadamente era un componente semejante, pero lógicamente una población más chica. Llega Tatadiós, alecciona a los gauchos sobre la necesidad de matar extranjeros y bueno, el 1 de enero de 1872 se comete una masacre de características tremendas, la mayor matanza xenófoba en la Argentina, 36 personas fueron asesinadas el 1 de año, justamente. ¿Cómo llegás a esa historia? En realidad llegué un poco por casualidad porque yo había decidido unos meses antes comenzar a escribir, había escrito algo a mis 30 y pico de años, después no me gustaron algunos cuentos que había escrito y bueno, cuando comencé a verme en la curva del descenso a los 50 y pico de años, dije, bueno, quiero escribir algo. Y estaba mirando un programa televisivo y vi una litografía que representaba una matanza. Me llamó mucho la atención, como yo soy hipoacúsico, subí el volumen y ahí me fui enterando de los hechos de este hombre, Jerónimo Salerni. ¿Qué hice después? Inmediatamente dije, este es el tema, tenía unidad de tiempo, unidad de lugar, transcurría todo en pocas horas, me fui a la computadora, busqué a ver quién era este hombre. Busqué si había cosas escritas en ficción, no había nada, salvo una obra que se estrenó a fines del siglo XIX y que después desapareció, de un tal Fernández. Entonces dije, bueno, qué mejor tema que este. No escribió nadie sobre esto, por lo menos no tengo el riesgo de que exista alguien que haya escrito mejor el tema. Entonces comencé a leer sobre el Tatadiós, compré libros antiguos, de antropólogos, de maestros, de historiadores que trataron muy bien el tema. Y bueno, y después... Y después la literatura, ¿qué te permite ahí, en ese mundo que es real, digamos? Claro, esa es una cuestión que yo me planteé a mí mismo. ¿Qué hago con este material? Porque material había mucho. Ahora, yo no soy historiador, ni mucho menos, ni pretendo serlo. Yo soy una persona que escribe ficción. Entonces, yo lo que hacía era tomar los elementos que tenían cierto grado de certidumbre y los ficcionalizaba. ¿Para eso qué hacía? Para eso, bueno, tenía que investigar el lenguaje de la época. Yo siempre leí, tengo diccionarios de arcaísmo, de argentinismo. Entonces trataba de ajustarme a un lenguaje que nosotros prácticamente desconocemos. Si bien hay documentos de época, hay obras literarias de la época. De hecho, el Martín Fierro se comienza a publicar el año de la matanza de Tatadiós. Entonces yo, con todo eso, traté de darle fuerza, ¿no es cierto?, a la prosa. Traté de cometer la menor cantidad de anacronismos porque, ¿cómo sabemos cómo hablaba exactamente? Escribís un diálogo, ¿cómo hablaba exactamente un gaucho de esa época? Es muy difícil. Pero traté, bueno, con intuición, con lo que conocía, traté de ser moderado y probablemente me haya equivocado en el uso de algún término, pero traté de hacer una obra coherente y que además sea entretenida. Claro. Que la gente la pueda leer. Totalmente. Bueno, vos me trajiste otro libro acá que es Juan Basterra, La cruz y la espada, ahora los vamos a mostrar, que también rescata otro personaje así muy, muy particular, también muy dual, ¿no? Donde hay se ponen en crisis ciertos valores en este personaje. Contanos acerca de... Bueno, sí, este libro, La cruz y la espada, nació de una vieja curiosidad mía. Yo desde joven memorizo poemas de poetas de muchos lugares del mundo, habla española lógicamente, y hay un poema de Borges, que probablemente vos conozcas, que se llama Poema Conjetural. Y en el comienzo del Poema Conjetural Borges escribió: el doctor Francisco Laprida, asesinado el día 22 de septiembre de 1829 por los montoneros de Aldao, piensa antes de morir. Y después sigue el poema. Y a mí me quedó el nombre ese de Aldao. Me quedó, ¿quién será este Aldao? Pero yo era joven, pasaron los años, y cuando comencé a escribir dije, alguna vez voy a investigar voy a leer algo sobre Aldao. Y lo hice hace aproximadamente 2 años, y ahí me enteré que es una figura fascinante porque es una persona que, siendo un religioso, era un fraile de la orden dominicana, comete la apostasía, es decir, en plena batalla durante la campaña de los Andes de San Martín,
más precisamente el 4 de febrero de 1817, él comete la apostasía, toma las armas, hiere inclusive a algunos realistas que combatían en una zona, fue un pequeño combate que llevaron a cabo las fuerzas de Gregorio de las Heras, en Guardia Vieja, y bueno, y se transforma. Él deja los hábitos para siempre, ya tenía alrededor de 10 años como religioso, y se convierte en un hombre muy severo, guerrea en Chile, guerrea en Perú, San Martín lo manda a Perú 3 años después, hace la guerra que es una suerte de guerra de guerrillas, la guerra de la Sierra se llama, donde se atacaba a los realistas, comanda inclusive contingentes indígenas, tenía un gran manejo de los pueblos indígenas, pero era una persona, como se lo pinta, una persona bastante brava. Algunos, inclusive Sarmiento escribió un opúsculo, un libro pequeño, el fraile José Félix Aldao, lo escribe en el exilio, a Sarmiento casi lo matan las fuerzas de Aldao. Entonces, muy joven, escribe desde el exilio para el Mercurio de Chile, escribe un pequeño libro que yo leí, en donde, bueno, habla de Aldao con un tono muy condenatorio, pero destaca algunas cuestiones de Aldao, eso es lo interesante. Entonces yo leí después biografías sobre Aldao y traté de rescatar la vida de este hombre, que fue gobernador de Mendoza y que muere siendo gobernador de Mendoza, porque estaba enfermo de cáncer, ya había delegado en Celedonio de la Cuesta, un gobernador sustituto, la gobernación de Mendoza. Bueno, y en relación con nuestro siglo, ¿qué nos dicen estas novelas? Que las cosas no cambian tanto con el tiempo. Lo que sí cambia, es decir, ahora se habla de una grieta, hace mucho tiempo se habla de una grieta ideológica, claro, la grieta en ese entonces, por ejemplo, entre unitarios y federales se zanjaba, se solucionaban de otra manera, a sangre y fuego. Muchos de los caudillos murieron, Aldao se salvó, pero Aldao mandó a fusilar a varios caudillos unitarios, entre ellos, no caudillos, sino a varios unitarios, entre ellos a Francisco Narciso de la Prida, presumiblemente fusilado por tropas de Aldao, ¿no es cierto? Es decir, era una época donde había, ¿no es cierto?, una oposición muy sustancial entre distintas fuerzas, unitarios, federales, se zanjaba generalmente con sangre, se decapitaba, se exhibían las cabezas, como hizo Aldao, que mandó a poner la cabeza de Mariano Hacha, un líder unitario, en el extremo de un palo de álamo de 12 metros de altura, como diciendo, bueno, ustedes saben que los que se meten conmigo van a terminar así. Y eso era una política frecuente en las luchas de nuestra Argentina del siglo XIX. Por suerte ahora las cosas no son así, ¿no es cierto? Podemos tener diferencias de todos, pero las cosas se zanjan de una manera muy diferente. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a recomendar estos 2 libros que nos trajo, pero Juan es autor de otras novelas también tan interesantes como estas. En este caso, Tata Dios, que, como decíamos, rescata esta tremenda historia de esta masacre xenófoba en Tandil, en 1872, y Juan Basterra, La cruz y la espada, el fraile que se convirtió en guerrero. Así que, bueno, libros para el invierno y para llegar hasta el verano, porque en realidad tenemos como para entretenernos y para conocer un poco más de nuestra historia gracias a este rescate que hace a través de la ficción Juan Basterra. Muchas gracias a ustedes por haberme invitado. La pasé muy bien, verdaderamente. Muchas gracias. Gracias. Seguimos en Escenarios.